Hola amigos, qué alegría estar acá, saludarles en este episodio sobre este ciclo que hemos llevado adelante en Se Dice Libertad acerca del Índice de Libertad Educativa 2025, dirigido, coordinado por el profesor Martín Krause, el economista argentino Martín Krause, y un equipo interdisciplinario de profesionales, expertos en toda la región. El estudio cubre los 20 países de Latinoamérica. Y cada uno de ellos, bueno, ha ido analizando, además del índice, diferentes países. Y el día de hoy es muy especial porque estamos con la experta, la especialista del país más libre en ese índice de libertad educativa de Chile. Eh, Hoy me acompaña, vamos a poder conversar con María Paz Arzola. Ella es ingeniero comercial, pero con mención economía, es magíster en economía, pero también en filosofía política, en ética, y es coordinadora de programa social, donde analiza diferentes aspectos en el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo allá en Chile. María Paz, qué alegría tenerte acá, poder conversar contigo y que nos aclare. eh, bueno, es bien merecido ese número uno. Gracias, Antonio, primero por esta conversación. La verdad es que yo creo que yo aprendí mucho haciendo este trabajo, bueno, nos ha tomado harto tiempo. He aprendido mucho de la comparación de mi país, de Chile, con el resto de los países de la región. Y claro, en definitiva, uno aprende de alguna manera a destacar ciertos elementos que uno tiende como a dar por sentados, algunas características del sistema educativo chileno, y que la verdad es que adquieren harto valor cuando uno ve que no necesariamente son características que estén presentes en nuestros países vecinos. Lo que no significa que en Chile no tengamos ciertos desafíos, especialmente en materias en las cuales yo te diría que hemos ido retrocediendo en el tiempo en vez de ir avanzando hacia una mayor libertad. Entonces yo creo que ese primer lugar de alguna manera me hace sentido en términos de lo que uno puede ver al comparar el sistema chileno con los demás, pero también es un valor que todavía nos deja muchos desafíos para poder avanzar. Wow, este, porque la puntuación del índice es del 0 al 1, siendo el 1 el óptimo de libertad educativa, y Chile tiene 0,6, creo, 0,6 algo. Con lo que estamos hablando de que en lo óptimo de lo que sería la libertad educativa según esos indicadores sobre los cuales me puedes comentar, los dos grandes ejes de la libertad de enseñar y libertad de aprender. Eh, bueno, Chile está en 0,6 sobre 1, ¿ah? Tampoco está tan bien, No, y es la número uno, con lo que, bueno, vemos un denominador común en toda Latinoamérica de que son sistemas pues, un poco abiertos, o vamos a decir bastante cerrados, planificados, estatizados, eh, con poco mercado, con poca posibilidad de elección y de enseñar. Pero, bueno, Chile tiene algo que lo hace diferente y por eso está de primera. Ahora, tú me estás diciendo, wow, vamos retrocediendo. ¿Es que acaso la libertad no es un bien, no es un valor que incluso produce beneficios prácticos para las personas? mira, lo que quisiera antes de entrar en el caso de Chile específicamente, creo que a raíz de lo que tú dices es muy como importante dar cuenta de cuál es el valor que tiene nuestro estudio, em, porque todos nos educamos en algún sistema educativo y en general los sistemas educativos no se evalúan o no se miden desde esta perspectiva de la libertad. Uno tiende como a dar por sentado que las cosas son como son, que quizás pueden mejorar o no, pero la verdad es que
el análisis desde esta perspectiva de la libertad, pienso yo, tiende a estar ausente. Entonces, lo que suele pasar es que, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando se discutieron reformas que hacían hace unos pocos años, en la última década, que hacían retroceder en muchos aspectos de lo que era la libertad educativa, recién ahí uno en el fondo se da cuenta de lo relevante que es mantener o potenciar ciertas características de un sistema educativo, cuidarlas y no retroceder. Y creo yo que en países que tienen mucho menor libertad educativa, tal vez que pasa lo contrario, y que es que uno tiende a acostumbrarse a lo que ve, a lo que conoce, y cuesta como mirar hacia dónde podría avanzar un sistema para mejorar. Entonces creo yo que es muy valioso mirar este índice que hemos hecho nosotros y que creo yo que tiene el valor de no solamente mirar aspectos como formales o legales, que tienen que ver con la estructura de un sistema educativo, con lo que se permite o no que no se permite explícitamente, sino que también con mirar a la hora de que un privado, por ejemplo, quiera desarrollar un proyecto educativo, ¿cómo es eso en la práctica? Si es que en la práctica es posible llevarlo adelante o si existen, por ejemplo, trabas burocráticas que en los hechos le hace muy difícil llevarlo adelante. Y creo que ese es el aporte que hacemos con este índice y que creo que contribuye como a la reflexión sobre la libertad en una materia tan clave como es la educación. Em, Fíjate es un poco como idea general. totalmente estoy de acuerdo contigo y creo que es muy pertinente comentar eso de que estamos midiendo la libertad educativa. Normalmente hace índices para medir la calidad educativa, pero la libertad educativa, lo que vale dos cosas. Nosotros estamos viendo que la libertad por sí misma ya hay un valor, Exacto. por un lado. Y por el otro lado, bueno, y eso queda también para el estudio, aunque ya sabemos, hay una altísima correlación entre libertad, mayor mercado, eh, por un lado, y calidad, justamente por la competencia, por el dinamismo, la necesidad de innovación, eh, con lo que también está de alguna forma relacionado. Pero analizar la libertad es además interesantísimo porque yo creo que el hecho de haber sido formado en un sistema estatizado, estatal, toda la sociedad, todos estamos de alguna forma adoctrinados y pensamos que la manera de educar y una serie de competencias que hace y tiene el Estado son como inherentes, imposible de imaginar que no fuese así. Entonces, esto de libertad educativa es un sistema libre, óptimamente libre, la gente no termina de entenderla. Eh, yo creo que ese es el mérito. Yo creo que este índice hace pensar a las personas. Claramente, porque al final, em, o sea, la educación es naturalmente que su objetivo es el desarrollo humano y integralmente, digamos. Y entonces, si no es un sistema libre, en el fondo, se va a truncar ese propósito que más intrínseco al ser humano que la libertad, ¿no es cierto? Entonces, además tiene, creo yo, ese valor que dices tú, en cuanto a valorar la libertad como un bien en sí mismo, no solo porque favorece la solución de problemas como el de la calidad y el cumplimiento de objetivos súper, digamos, legítimos, sino que además la libertad en sí es un valor. Es un valor, no es lo mismo para una familia poder decidir a dónde va a estudiar sus hijos o qué currículum va a seguir, a que eso esté impuesto y que sea obligatorio. eh, de todo punto de vista, y ahí estamos hablando de un valor positivo en un sistema que tuviese esa posibilidad. Mira, no sé si quieres conversar un poco sobre el índice, que vale la pena Sí, estar podría como ser. hacer el contexto y esto fue lo que se tomó en cuenta y así es como se hizo la valoración. Así es. Bueno, este índice se basa un poco en la idea de lo que es la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza tiene dos caras. Por un lado está la libertad de poder desarrollar
llevar adelante proyectos educativos diferentes al estatal. Y también está el otro lado que tiene que ver con la libertad de los padres o de las personas de poder escoger un establecimiento educativo que sea afín a sus expectativas, a sus valoraciones y a lo que ellos estén buscando para sus hijos, naturalmente. Entonces nosotros este índice lo dividimos inicialmente en dos dimensiones, lo que llamamos la libertad de enseñar y la libertad de aprender. Cada una de estas dimensiones, a su vez, se compone de índices que permiten, de alguna manera, recoger cada una o explicar cada una de esas dimensiones. Lo que tiene que ver con la dimensión de aprender es muy relevante, por ejemplo, medir la existencia como formal de la posibilidad de elegir una escuela privada en el país, así como también de poder optar entre escuelas estatales. Y también, dado que en general los estados financian la educación, ya están muy presentes, porque obviamente que es un bien muy valorado, muy importante para el desarrollo de una sociedad, también nosotros acá incluimos de qué manera se asignan los recursos públicos de todos los contribuyentes, pero recursos que dirige el Estado, hacia los establecimientos educativos, si es que existe la posibilidad de que una persona escoja un establecimiento o una escuela privada en virtud del financiamiento estatal, o si, al contrario, el financiamiento estatal solamente apunta a escuelas estatales. Y en el lado o en la dimensión de la libertad de enseñar, vimos lo que tiene que ver también con permisos o posibilidad como formal de llevar adelante, fundar una escuela y desarrollar un proyecto educativo privado distinto al estatal, em, pero no solo formalmente, sino que también en la práctica. ¿Existe libertad para poder llevar adelante un proyecto educativo distinto al estatal? ¿Es, por ejemplo, posible aplicar metodologías distintas a las que te sugiere o te impone el Estado? ¿Es posible gestionar a los docentes, que son naturalmente que como que el recurso fundamental de la educación, de manera como libre en función de ese proyecto educativo y no en función de lo que te dicta el Estado? Em, y ahí la verdad es que uno, claro, se topa como con sorpresas, porque a veces, y en general la libertad de enseñanza es un principio que está reconocido en las constituciones a nivel, digamos, como occidental y tratados internacionales de derechos humanos, pero la pregunta es, ¿de qué manera eso se lleva a la práctica? Y con estas dimensiones que nosotros hemos tratado de construir y estos indicadores, vemos qué tan efectiva es ese como principio de la libertad de enseñanza en los países de la región. Hay dos, o sea, dos caras de una misma moneda. Eh, ¿Qué tan libre es la gente para adquirir educación, por un lado, y qué tan libre es la gente para ofrecer educación? Este, en esa perspectiva está el índice. Y bueno, vamos a Chile, es la número uno. Mira, ¿Qué yo te tiene diría que bueno libre de verdaderamente que es la que incide que sea la número uno en toda Latinoamérica? De los 20 países es el más libre. eso, mira, yo te diría que en general en las dos dimensiones Chile tiene un puntaje en torno al 0,6, que es el general, o sea, el total que tiene. Sin embargo, yo donde destacaría Chile es más bien en la dimensión de la libertad para aprender, es decir, la libertad que tiene, o las posibilidades que tenemos los chilenos de escoger un establecimiento educativo o un proyecto educativo que en definitiva responda a nuestras expectativas, a lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿ya? Y la razón de eso es fundamentalmente porque en Chile tenemos un sistema de libre elección que se basa en el financiamiento público a través de subvenciones escolares, que así se llama acá, es como un sistema de quasi voucher, em, que permite que una persona pueda asistir a un establecimiento particular, pero subvencionado, es decir, un establecimiento privado, pero financiado por el Estado. Y esa subvención es la que en los hechos favorece que exista la posibilidad de elegir entre una escuela estatal o entre una escuela particular subvencionada en igualdad de condiciones. Y de hecho, lo que ha pasado en Chile en los últimos 30, 40 años es que la elección de escuelas particulares subvencionadas ha crecido en desmedro de la educación estatal,
que tiene, digamos, más problemas de calidad pensadas desde el sentido amplio, no solamente como enseñanza, aprendizaje, sino que también, por ejemplo, hay problemas porque hay paros docentes o paros de otro tipo, hay problemas de infraestructura y los problemas que sabemos que tiene la gestión estatal de la educación y que es que no permite entregar soluciones oportunas a las necesidades de las comunidades educativas. Y eso se ve, digamos, en las preferencias de las familias en Chile. De hecho, hoy día nosotros tenemos un sistema de admisión que nos entrega información de hacia dónde postulan o qué tipo de educación prefieren. Y encontramos que 7 de cada 10 postulantes de ese sistema escogen una escuela particular subvencionada como primera opción. O sea, eso da cuenta de una como fortaleza, creo yo, que tiene el sistema chileno y es que las personas pueden realmente asistir a establecimientos de gestión privada. Y eso se ve con claridad, digamos, en esta dimensión y en estos indicadores que nosotros hemos medido en términos de como la libertad de aprender. Ahora, ¿qué tiene que ver? O sea, Claro, vamos a decir, en una categoría, un rango, en el que todos los otros países latinoamericanos van en otro camino. Ninguno tiene esos vouchers, cheques escolares, ese financiamiento que sigue al estudiante, sino que lo que tienen son un financiamiento al sistema. exacto. Entonces Chile y ahí va. Yo tengo aquí para compartir pantalla y ver esta. Aquí puede verse dónde está en este cuadro. Vamos a decir, lo más verde es lo más libre. Aquí está Chile de primero, Venezuela de penúltima, rojo es menos libre. Y fíjate, Chile tiene bueno, en transparencia y en financiamiento, es el único que tiene financiamiento alto al, al margen de México. El resto no tiene financiamiento para los niños, financiamiento Claro, directo para la familia. No le permiten elegir, le asignan un cupo, pero es financiado en mi sistema. claro. En general, eso quiere decir que en la mayoría de los países de la región, para poder acceder a un establecimiento, a una escuela privada, tienes que financiarla tú mismo. Y no puedes Ajá. hacerlo en virtud de los recursos con que ya cuenta el Estado y que obtiene de los contribuyentes para financiar la educación, pero solo lo hace a sus establecimientos. Entonces ahí, en el fondo, como bien lo dices tú, ahí los recursos no siguen a la elección, no siguen al estudiante y a su familia, no siguen a la decisión que él toma, sino que se entregan en función de decisiones estatales respecto a qué escuela debieras ir tú. Ahora, también ahí hay un índice de transparencia que es relevante para esta elección de escuela y que tiene que ver con la existencia de algún tipo de evaluación del sistema del desempeño de las escuelas, porque al final, si tú no tienes información respecto a las escuelas y tomas decisiones poco informadas, naturalmente que van a ser decisiones más incompletas, entre comillas. Entonces, cuando existe la posibilidad de elegir, también nosotros acá valoramos el que se provea información para tomar decisiones sobre la base por ejemplo, conocer el desempeño de las escuelas privadas, por ejemplo, tu propia escuela en relación a las estatales. Mira, y bueno, allí hay toda una organización para, digo, administrativa, burocrática, para determinar el nivel de cada una de estas escuelas y poder hacer estos indicadores de transparencia. ¿Cuánto control hay de la administración en esa parte? Mira, acá, Antonio, no sé si tú te acuerdas, que tuvimos una discusión bien interesante respecto a el rol que jugaban las evaluaciones, porque había de algunos miembros del equipo de alguna manera como desconfianza de en qué medida podemos confiar en las evaluaciones estatales. Yo creo que acá un elemento clave es que sea una evaluación como, no sé, financiada por el Estado, no quiere decir que sea hecha por él. Entonces, por ejemplo, me gustaría contarte cómo es en Chile. En Chile tenemos evaluaciones nacionales, tenemos una medición que la verdad es que a nadie se le ocurriría poner en duda, porque es una institucionalidad que es como independiente del gobierno de turno y de hecho está a cargo de un órgano que se llama la Agencia de la Calidad de la Educación, que es independiente del gobierno.
Y eso te da cuenta de que es una evaluación de desempeño que te entrega confianza y que de hecho nos permite también evaluar a los gobiernos, porque tú obtienes un promedio nacional de la educación y tú puedes en el fondo determinar si las políticas que ha aplicado un gobierno han llevado a mejorar el promedio nacional o a reducirlo. Además, la evaluación local tiene que poder contrastarse o complementarse con la participación en evaluaciones internacionales. Entonces, nosotros acá en el índice, en este indicador, se compone de la participación en evaluaciones, o sea, que el país tenga una evaluación local, pero que además participe en evaluaciones internacionales con regularidad, porque eso de alguna manera es como lo que te ancla al resultado local. Si tú tuvieras evaluaciones locales que muestran que todo está maravilloso y que el país lo único que hace es mejorar, pero las evaluaciones internacionales te muestran otra cosa, sería para desconfiar. Em, entonces, ahí como un poco la relevancia de, de entender un poco cómo se conforma este indicador y que realmente sea una puerta a la libertad. Mira, bueno, eh, ahí también veíamos la diferentes, en la otra perspectiva, capacidad o diferentes métodos que pueden utilizar las personas, las instituciones privadas en la enseñanza en Chile, que también eso sería uno de los aspectos fundamentales de la libertad ya, de la que no disponen prácticamente ningún otro país de la región. Tú dices ahora la otra dimensión. En la otra dimensión. Sí. Bueno, la otra dimensión efectivamente lo que busca es determinar en qué medida un privado puede fundar una escuela y llevar adelante un proyecto que realmente responda a cuál fue su objetivo de querer colaborar en la educación. Porque claro, si tú vas a ser gestor de un proyecto es muy distinto que tener que ser un administrador de un proyecto estatal, ¿no es cierto? Son cosas diferentes. La idea entonces es determinar en qué medida se puede dar lo primero, de un proyecto propio distinto al estatal. En el caso chileno, también existe, en teoría, completa como apertura a que los privados puedan fundar escuelas y que incluso estas puedan recibir financiamiento público, de tal manera como de competir a la par con las escuelas estatales. Em, pero en los últimos años hemos visto un retroceso en esa materia que yo te diría fundamentalmente viene dada por algo que hoy día en Chile en general está muy reconocido y que es la burocracia estatal que recae sobre la gestión escolar. Y ahí lo que ocurre es que tenemos una entidad que es una superintendencia de educación, que está muy bien que exista para, por ejemplo, fiscalizar el cumplimiento de ciertas leyes, pero en el caso de Chile también tiene una facultad como de interpretar normativas, y eso en los hechos lo que ha significado es que sea una superintendencia que limite mucho el actuar de las escuelas y de sus administradores, porque está la constante como amenaza de multas por supuestos incumplimientos que responden como a interpretaciones de esa superintendencia, dado que tiene la facultad legal. Entonces los hechos cada vez, los directivos escolares, perciben una una menor libertad en los hechos para poder llevar adelante sus proyectos, para poder, eh, por ejemplo, manejar el tema de la convivencia escolar. Eso es algo que te dicen mucho hoy día en Chile. Eso es un problema, porque tú tienes una superintendencia que acoge denuncias, que te exige que tú actúes como una fiscalía y no como una escuela, y que le muestres evidencias de que tú llevaste a cabo una serie de protocolos para enfrentar ese problema de convivencia que se dio, que puede ser un problema de convivencia muy propio del sistema escolar o algo ya más grave, pero en ambos casos se trata igual. Em, y lo que yo creo que es importante que en Chile se den cuenta es que esa burocracia que ha crecido en el último tiempo no es algo casual, no es una casualidad, sino que ha sido la consecuencia de las reformas que se han llevado a cabo en Chile en el último tiempo, que han tenido, podríamos decir, como un énfasis excesivo en la protección de derechos, que en la práctica las escuelas no tienen las capacidades para poder cumplir como se está pensando que podrían hacerlo. Entonces, se le están entregando a las escuelas la obligación de tener que velar por una serie de materias que las exceden, y en los hechos eso al final lo que hace es distraerlas de su rol fundamental, que es la educación. Entonces yo creo que ahí es una materia que hace que Chile esté empeorando en materia de libertad de enseñar, como nosotros le llamamos en este índice, si bien legalmente
tú tienes la posibilidad de desarrollar un proyecto educativo, de recibir financiamiento estatal, de tener autonomía del Estado, pero en la práctica eso cada vez se ha visto más socavado. O sea, no es nada fácil y por eso en ese aspecto está incluso por debajo del 0,5 la valoración de Chile. No es nada fácil crear nuevas instituciones educativas. Bueno, de hecho, la creación, eso explícitamente, ¿ya? Se ha limitado tremendamente en el país en el último tiempo, porque en primer lugar existen cada vez exigencias como desmedidas para que tú puedas acreditar cumplir con infinitas condiciones para poder tener tu colegio y obtener lo que se llama el reconocimiento oficial del Estado, que es básicamente el permiso de otorgar títulos. Em, y además, si tú quieres ser una escuela particular subvencionada, es decir, que se pueda financiar en virtud de los recursos públicos en la medida que las familias te escogen, hoy día existe una prohibición explícita. Dice, en fondo, no se pueden crear nuevos colegios excepto que estos acrediten que no existe, o sea, que faltan vacantes, digamos, en un territorio o que no existen proyectos educativos similares, lo cual queda al arbitrio de la autoridad de turno. Por lo tanto, en los hechos, cuando tú hablas con gente que ha tratado de crear nuevos colegios, y no solo crear nuevos colegios, también colegios que ya existen, ampliarlos y crear nuevos cursos, y en la práctica es una burocracia excesiva tener que demostrar que tú tienes un proyecto educativo innovador, de acuerdo al criterio de la autoridad, siendo que lo que pasa en Chile, como pasa en muchos países de la región, es que tenemos sectores, comunas o ciudades en los cuales la calidad educativa es muy baja. Y por lo tanto, lo que necesitamos es todo lo contrario, es justamente abrir las puertas y que el que quiera colaborar en una ocasión pueda hacerlo, que pueda desafiar a las escuelas que existen, especialmente a las estatales, y que pueda aportar con un proyecto que puede ser o no puede ser demasiado diferente a los que existen, pero que sí en el fondo los venga a desafiar y de esa manera tratar como de impulsar la calidad. Y eso es una previsión explícita que se ha introducido en Chile en el último tiempo. Wow. Mira, una cosa entonces, el fenómeno de las microescuelas no se ha visto en Chile porque me imagino que los requisitos o las exigencias impiden la creación de estas, que en Estados Unidos cada vez hay más, está teniendo un crecimiento enorme. Mira, lo que yo te diría es que en Chile no hemos llegado a eso, pero hay un fenómeno que yo te diría que hay sospechas de que sí va en crecimiento y que tiene que ver con el homeschooling. eh, que al final, si uno piensa, el homeschooling es como una válvula de escape. Cuando el sistema Ujú. escolar formal no es capaz de entregarle o de ofrecerle a las familias aquello que ellas esperan o que demandan, entonces la posibilidad del homeschooling o escuelas informales son como la válvula de salida, ¿no es cierto? Y en Pero Chile, todavía una escala muy baja, pero se está viendo un aumento, por ejemplo, en los niños que rinden exámenes libres. se permiten los exámenes libres eh, Sí, sí. cada año, pero los niños tienen que ahí cumplir con toda o sea, la evaluación es lo que se da en el curso oficial. Claro, que es un currículum mínimo en el fondo. Es Y un cuando currículum tú, mínimo. claro, y si tú quieres ingresar a la universidad, eventualmente vas a tener que tener tu título de haber terminado la enseñanza media, que se llama acá, que es la secundaria, y para eso tienes que haber sido promovida en cada curso, por lo tanto necesitas dar esos exámenes libres. Y en Chile lo que hemos visto, todavía es una tasa muy baja, ¿De ¿ya? cuánto? Pero sí hemos visto que ha aumentado. Muy baja, ¿de cuánto? No, es menos del 5%. Pero lo que sí es que El es un 5% es fenómeno bastante. En Estados difícil de Unidos está, medir. ahorita está No, como por el 12% en Estados Unidos. no, en Chile es todavía muy bajita. Es que lo que pasa es que además no es fácil medirla, porque lo que hemos visto es que, por ejemplo, la cobertura educativa, es decir, quienes asisten a la educación formal, se ha ido estancando. Incluso durante la pandemia se redujo. Em, y en el fondo ahí tú intuyes, por ejemplo, entre familias de niveles mayores de ingresos, no necesariamente en el quintil uno, sino que dentro del 20% superior, que uno podría imaginar son familias que entienden la importancia de la educación y que es poco probable que esos niños no estén educándose en absoluto. Em, y eso coincide con un aumento en la rendición de exámenes libres. Entonces, hay un fenómeno ahí que no está muy bien estudiado, pero que uno puede intuir tiene al final Mira, que ver con el también, homeschooling. también debe haber un aumento de centros, academias,
que ayude en la formación de los niños, de especializar en diferentes cosas, en robótica, en computación, programación, en idiomas, eh, que es lo que están utilizando entonces esos niños que no están en el sistema, sino que están educándose solos, pero que tienen ahí grupos, centros especializados en diferentes materias. No lo has visto, no lo... Mira, eso no mm, está bien documentado, no está bien documentado, aquí pero en España, yo estoy en España, lo llaman educación en la sombra. claro, claro, claro. Y además hay algo que podría como en Chile favorecer ese fenómeno y que tiene que ver con que además en los últimos años se impide, se prohíbe que las familias que asisten a escuelas particulares subvencionadas complementen el subsidio estatal con un copago adicional, que existía antes, que estaba regulado, tú como escuela no podías cobrar por sobre un monto que se determinaba, así como también se te descontaba algo de la subvención del Estado si tú cobrabas montos mayores, pero eso se prohíbe, ¿ya? Entonces, al final tú tienes, a ver, ¿qué es lo que más le importa a una familia probablemente? Sus hijos, y dentro de eso la educación de sus hijos. Si a ti no te permiten destinar de tus recursos a la escuela de tus hijos para mejorarla, es probable que entonces tú esos recursos, espero que no te los gastes en ir a ver al cine o No, en no, otras lo van a cosas, gastar, lo es van a muy gastar probable que las en vas a algo que tiene que destinar ver a con la algo que educación de vaya sus hijos. a... Y Exacto. eso crea Entonces, un mercado, allí hay una demanda que la va a llenar, pero va a ser al margen del sistema educativo claro, oficial, va a ser algo informal, así que es es. lo que se ha visto en muchos lugares. Mira, ya, entonces el homeschooling allá porque yo les comentaba en algún momento, para mí ese tema más libre sería uno que permitiera el homeschooling, que pudieran las personas hacer fácilmente luego una evaluación sobre elementos, aspectos mínimos, indispensables del aprendizaje y que el resto, bueno, haya sido eso de cada quien y que sea además financiado por el Estado. Ya que el Estado está financiando algunos, lo más justo es que, bueno, que entonces el Estado financie también esa educación que hagan los homeschoolers. Eh, en Chile eso no está planteado o si es parte del debate, que el financiamiento público pueda llegar a las personas que decidan homeschool. No, en Chile en general hay una preocupación por resguardar como el buen uso de los recursos públicos, que me parece que es algo a mí razonable, o sea, son recursos de todos los chilenos que aportan los contribuyentes y por lo tanto uno quisiera tener algún tipo de certeza de que estos se están destinando a causas que estén bien pensadas. Em, y creo yo que, claro, que la fortaleza va a que estos recursos puedan destinarse a asistir a escuelas privadas, subvencionadas. Ya más allá de eso, yo te diría que no. Y de hecho, el sistema en Chile, la persona no ve ese subsidio. O sea, no es que a ti te entreguen el dinero y tú vayas a una escuela y lo deposites, sino que el recurso se lo entrega el Estado directamente a la escuela y pasa, en el fondo, la familia no alcanza a ver ese dinero, pero sí naturalmente que se beneficia de él. Está bien. Eh, claro, y financiar a lo que acá en España es educación a la sombra, a estas academias específicamente, no para aspectos más puntuales, Mira, yo creo que ahí porque está tiendo a pensar que financiando eso, a la escuela tradicional que cumple las reglas del sistema estatal. sí, yo tiendo a pensar que ahí sería a través como de programas complementarios. Por ejemplo, en Chile existen programas pensados en el cuidado por parte de las madres normalmente, que trabajan y que a la tarde entonces hay alguna extensión del horario escolar para que los niños puedan asistir y ella pueda cumplir con su jornada de trabajo. Pero no, financiamiento propiamente tal de esto otro, así directamente, yo creo que no, en Chile no se ha discutido por lo menos. Y porque también pasa que tenemos un sistema que todavía
como te explicaba antes, por el tema también del exceso como de exigencias que están recayendo sobre las escuelas, es difícil, o sea, uno querría que cualquier aumento o disponibilidad adicional de recursos fuesen hacia estas escuelas para poder cumplir en mejor medida con todas las exigencias, no solamente del Estado, sino que también de las propias familias que cada vez también demandan más de la escuela. Em, no creo que ya más allá de eso pues, se puedan Es financiar otras que cosas. en muchos estados dentro de los Estados Unidos eso justamente es lo que está ocurriendo y se está aplicando. Ya. Eh, Mira, estás de número uno, o tu país es el primer número uno en en el índice de libertad educativa. Yo digo nuestro porque lo hemos trabajado tantos años, yo lo considero eh, así. Eh, ¿Qué le cambiarías al sistema chileno para hacerlo más libre, para llevarlo más a ese óptimo? Ah, ya, es muy buena la pregunta. Yo trabajo constantemente en temas de educación, me relaciono mucho o estoy siempre atenta a las discusiones legislativas. Y yo creo que algo en Chile que nos puede jugar en contra y que creo que nos ha jugado en contra es la pretensión de que uno, el Estado tenga que involucrarse en soluciones que no necesariamente, creo yo, van a ser resueltas por él. O sea, a ver, en nuestros países de la región sabemos las fallas que tiene la gestión estatal en miles de ámbitos. Pensemos sencillamente en el ámbito de la seguridad, que es como por definición el bien público principal que debieran entregarnos los estados, ¿no es cierto? Y que no lo entregan correctamente. Entonces, creo yo que esta pretensión de que el Estado nos venga a resolver numerosos problemas sociales que se manifiestan en las escuelas, en el espacio escolar, porque, o sea, tenemos niños que están muchas horas del día ahí, naturalmente, que ahí se manifiestan muchos problemas, pero que tienen un origen anterior. Entonces, creo yo que hay que como que frenar en Chile esa pretensión de que sean las escuelas y que sea el Estado el que asegure que las escuelas resuelvan muchos problemas que las exceden. Porque eso al final lo que hace es socavar la autonomía de desarrollar proyectos educativos por la vía de imponer numerosa burocracia que en los hechos limita lo que es la tarea fundamental de las escuelas, que es la enseñanza, la educación, los aprendizajes fundamentales. Creo yo que tenemos que, que convencernos de qué es lo que le podemos y no le podemos y qué es lo que debemos y no le debemos pedir al sistema escolar y a las escuelas y al Estado, naturalmente. Y, y eso, naturalmente, que implica que los padres, que las familias, que las personas, que la sociedad civil sea la que se fortalezca y que comience a hacerse cargo de muchos problemas que ni el Estado ni una escuela va a poder resolver. Wow, mira, si esa es la propuesta, que también es una reflexión llamada, una advertencia, una llamada a la conciencia, te digo una cosa, en Venezuela, que estamos obviamente pensando en un cambio de modelo educativo, después de Cuba es el más cerrado, eh, y la libertad educativa es una opción, es la propuesta principal que está planteada. Algunas personas también ven en la escuela el lugar para resolver el problema de la desnutrición, tantos años de pobreza y la pobreza crítica Mm. extrema hace que la desnutrición sea un problema, la falta de vacunación, eh, fruto de lo mismo. Y entonces algunos piensan que la escuela es la que debe encargarse de eso. Además que las escuelas tienen algo, en Venezuela por lo menos, no sé, en Chile, los centros de votación en las elecciones a todos los niveles y a nivel nacional ocurren en las escuelas. Las escuelas son lugares donde se ejerce el control de las cosas que pasan en las comunidades y en las ciudades en general. Eh, yo creo que estamos encargadas de muchas cosas y no de educar. Deberían dedicarse a educar y otras dependencias a encargarse de resolver esos problemas. No, no, no. Es eso lo que tú ves que en Chile ha entorpecido la libertad educativa. Yo creo que sí. A ver, los ejemplos que tú pones, claro,
es distinto porque al docente no se le va a exigir que sea él quien vacune. Pueden ser servicios como complementarios en que se aproveche, digamos, la infraestructura escolar o que están los niños ahí, pero que no sea que se le encargue eso a los profesores o a los directores o en general a los equipos escolares. Em, lo que hemos visto en Chile es que en general sí se está pretendiendo que sean las escuelas y los, digamos, educadores los que se hagan cargo de materias que las exceden, y eso naturalmente que ha ido en desmedro de las posibilidades que tienen ellos de finalmente asumir el rol que sí les corresponde. ¿Cuáles serían esas materias que se le están encargando? Mira, finalmente, principalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con asuntos relativos a la convivencia, a, al relacionamiento, a las necesidades educativas especiales, que son materias que los hechos se están excediendo a los educadores y les están impidiendo llevar adelante lo que tienen que llevar adelante. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro con tu explicación, María Paz, y yo te lo agradezco muchísimo, la situación educativa en Chile. Ese número uno, bueno, bien merecido en el contexto de los latinoamericanos, han tomado algunas decisiones que sin duda son eh, eh, excepcionales en la región y que ha traído buenos resultados, porque además en los estudios de calidad, Chile está arriba de todos los otros países latinoamericanos, con lo que esa relación, libertad, calidad, pareciera que es cierta, es fidedigna. Pero también los problemas que tiene y en dónde puede mejorar. Y vemos que puede mejorar muchísimo, más aún frente al riesgo de que empeore y que efectivamente es lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Así es. O sea, al final no podemos dar estos elementos como por descontados o como logros que no vayan a ponerse bajo amenaza con los cambios sociales que se pueden producir. Por lo tanto, ahí creo yo que está una vez más el valor de nuestro trabajo, de nuestro índice de hacer ver y reflexionar sobre estas materias, de no dar estas características de un sistema por descontado, sino que son elementos que hay que siempre estar cuidando de preservar o bien de instalar en aquellos en los cuales todavía no se han logrado. Y lo mejor es empezar por conocerlo y compararlo. La mejor manera de uno aprender, yo te lo digo por lo menos yo que estudio Derecho, soy abogado y enseño Derecho, el derecho comparado es la mejor forma de entender el ordenamiento propio. Claro. Y aquí a nosotros nos pasó viendo cómo son los otros modelos, aunque todos son bastante parecidos en la práctica, salvo Chile, en estos aspectos. Eh, Fue más fácil comprender, ver la diferencia, ver el contraste, en dónde está cada uno y en qué sí nos parecemos. Así que es un índice que yo creo que es muy, muy útil para eso y para aprender del modelo propio y obviamente del contexto latinoamericano. Tenemos que buscar la forma de contrastar esto con otros países de otro continente y de otros Así sistemas. es. Ahí tenemos un reto nosotros por delante. Bueno, María Paz, yo quedo contentísimo, agradecido. Además, hemos estado trabajando como 2 años y tanto, no sé, y hoy terminé de entender el sistema chileno. Lo, Me lo, alegro, Antonio. lo prometo. Eh, y te lo agradezco. Y ustedes amigos, bueno, qué gusto haber conversado con todos los expertos que han participado en este índice de libertad educativa 2025 y bueno, el enfoque justamente de este valor de la libertad en la educación. Eh, con este ciclo, como se dice, hemos querido, bueno, traer, llamar la atención sobre este tema. Y bueno, quedamos
felices, agradecidos y esperando que esto sea un tema para continuar el debate. Dime quién te educa y te diré qué tan posible es tener una cultura de libertad en tu país. Eso es crucial. Un abrazo a todos, que queden bien, que estén bien y hasta luego.